Samira no podía quitarse de la mente lo que había pasado. Aquella persona en la que más confiaba, con quien había compartido sueños y hasta proyectos, le había dado la espalda en el momento más decisivo. No fue un desconocido, ni alguien lejano, fue alguien cercano. Ese tipo de heridas son las que más duelen, porque no vienen de lejos, sino de quienes están al lado de nuestra mesa. Y probablemente a ti también te haya pasado. No hablamos solo de dinero, ni de proyectos perdidos, sino de confianza rota. La traición tiene ese sabor amargo que no se olvida fácilmente, y deja un vacío difícil de explicar. Qué bueno tenerte aquí otra vez. Este es un espacio donde juntos reflexionamos y encontramos esperanza en medio de las realidades más duras de la vida. Y quiero decirte algo desde el principio. Este tiempo no tienes que escucharlo sentado en un lugar especial. Puedes hacerlo mientras vas camino al trabajo, mientras te preparas para tu día, o incluso mientras estás en medio de tus ocupaciones. Lo importante es que la palabra llegue a tu corazón y te sostenga. Antes de continuar, quiero elevar una oración. Señor, gracias por cada persona que hoy escucha este devocional. Tú conoces las heridas más profundas, aquellas que no siempre compartimos con los demás. Te pido que en este momento prepares nuestros corazones, que nos des paz y que nos muestres tu presencia en medio de nuestras traiciones y dolores. Que tu palabra sea medicina para el alma. En el nombre de Jesús. Amén. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón de suscribirte. Ese pequeño gesto permite que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar lo mismo que hoy tú estás escuchando. Samira recordaba aquel día como si hubiera sido ayer. Había trabajado con esfuerzo. Había confiado en cada palabra que escuchó de esa persona cercana, creyendo que estaban caminando en la misma dirección. Habían hecho planes juntos, compartido metas y hasta se habían apoyado mutuamente en momentos difíciles. Pero justo cuando llegó el momento más delicado, cuando necesitaba apoyo, lo que recibió fue un golpe inesperado. No fue un extraño. No fue alguien que nunca había visto. Fue alguien a quien le abrió las puertas de su casa, alguien que conocía sus luchas y sus sueños. Y en ese instante comprendió que hay traiciones que marcan más hondo porque no son externas, sino internas. Esa persona se llevó no solo un proyecto, sino un pedazo de su confianza. Lo más duro para Samira no fue la pérdida material. Fue el sentimiento de haberse quedado sola, con preguntas que dolían más que cualquier número en rojo o cualquier papel firmado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué alguien que conocía tanto de su vida le dio la espalda justo cuando más necesitaba respaldo? Y quizás tú también entiendas ese dolor. No siempre tiene que ser dinero. Puede ser un secreto compartido que alguien usó en tu contra. Puede ser un amigo que habló a tus espaldas. Puede ser un familiar que te dejó solo en medio de la tormenta. Son esos momentos en los que nos preguntamos si vale la pena volver a confiar en alguien. Samira cerró los ojos y vinieron a su mente recuerdos que parecían lejanos pero estaban frescos en su corazón. Recordó las primeras veces en que esa persona estuvo allí para animarla, las conversaciones largas en las que compartían sueños y hasta risas que en su momento parecían verdaderas. Hubo un tiempo en que ella se sentía segura, convencida de que había encontrado a alguien en quien confiar plenamente. Las imágenes llegaban como destellos. El día en que le prestó ayuda sin pedir nada a cambio, las horas de esfuerzo compartido, las promesas hechas con la mirada firme y la voz segura. Todo eso parecía tan sólido que nunca imaginó que se derrumbaría. Pero aquel recuerdo, que antes era un refugio, ahora se había convertido en un recordatorio del engaño. Cada palabra que antes le daba confianza ahora pesaba como una piedra. Cada gesto de cercanía ahora se sentía como parte de una mentira cuidadosamente construida. Y ese es el peso de la traición. No es solo lo que se pierde, es todo lo que se recuerda. Porque cuando un extraño nos hiere, el dolor es real, pero cuando lo hace alguien cercano, los recuerdos se convierten en testigos silenciosos que nos persiguen. Quizás a ti también te haya pasado. Quizás recuerdas momentos de confianza rota, imágenes que no puedes borrar porque detrás de ellas había promesas que nunca se cumplieron. Y lo más difícil no es recordar lo que perdiste, sino recordar cómo confiaste. La traición de alguien cercano no es un dolor nuevo. El mismo David, hombre conforme al corazón de Dios, lo expresó en uno de sus salmos. En el Salmo 41:9 escribió: «Aún mi amigo íntimo,
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David no hablaba de un enemigo lejano, hablaba de alguien que se sentaba a su mesa, alguien con quien compartía la vida diaria. Ese es el tipo de dolor que Samira conocía, y es el mismo que quizá tú has sentido. Lo que hace que este versículo tenga tanto peso es que nos muestra que incluso los más cercanos a Dios atravesaron por la herida de la traición. No eres menos cristiano por sentirte herido. No eres débil por reconocer que confiar en alguien y ser traicionado duele profundamente. La Biblia no oculta estas realidades. Nos recuerda que aún los siervos más fieles experimentaron decepciones. Y en ese espejo entendemos que Dios no nos juzga por sentir el dolor, sino que nos ofrece un refugio en medio de él. El dolor de Samira, el de David y tal vez el tuyo tienen un mismo lenguaje. Lágrimas silenciosas, noches largas y la pregunta de si alguna vez se podrá volver a confiar. Pero la palabra nos enseña que aunque la traición hiere, Dios permanece fiel. Samira había puesto todo su empeño en aquel proyecto. No solo había invertido tiempo y recursos, también había puesto su corazón, porque lo estaba construyendo con alguien en quien confiaba plenamente. Pero cuando llegó la hora de dar el paso más importante, esa persona se aprovechó de su confianza y la dejó sola, cargando con el peso de todo. Esa fue su herida. No solo perdió un proyecto, perdió la certeza de poder confiar como antes. Porque detrás de cada traición hay algo más que se rompe, la confianza. Y cuando la confianza se quiebra, hasta las relaciones más cercanas parecen tambalearse. Tal vez la tuya no fue como la de Samira. Tal vez no se trató de un proyecto, pero sí de una palabra que alguien rompió, una promesa que nunca cumplió, un secreto que no guardó, o una decisión que te dejó herido. ¿Qué nombre le pondrías a tu traición? ¿Fue en el área emocional, cuando alguien jugó con tus sentimientos? ¿Fue en lo físico, cuando alguien te abandonó en un momento de necesidad? ¿Fue en lo económico, cuando alguien se aprovechó de tu esfuerzo? ¿O tal vez en lo familiar o en el trabajo, donde alguien que debía apoyarte te dejó solo? La traición tiene muchas formas, pero el dolor es el mismo, un vacío que parece no llenarse, una herida que cuesta sanar. Y si hoy estás recordando ese momento, quiero animarte a que no lo reprimas. Reconocer la herida es el primer paso para que Dios pueda tocarla. Me encantaría que lo expresaras en los comentarios. No tienes que dar detalles, pero sí puedes dejar una frase corta que sea un paso de fe. Por ejemplo, Dios me sana de la traición. Mientras tú escribes, yo voy a estar leyendo y orando por ti. Cuando una traición llega, lo primero que hacemos casi siempre es levantar muros. Decimos en voz baja o lo gritamos en silencio: nunca más voy a confiar, nunca más voy a abrir mi corazón. Y aunque parece una defensa, en realidad es una cárcel. Porque lo que empieza como protección, con el tiempo se convierte en cadenas que nos atan a la desconfianza y al aislamiento. Samira lo sintió. En los primeros días después de aquella traición, decidió que no iba a volver a confiar en nadie. Se repetía una y otra vez que era mejor estar sola que volver a pasar por el mismo dolor. Y por un tiempo, esa decisión le dio la sensación de estar más fuerte, más preparada, más protegida. Pero pronto descubrió que esa muralla que levantó no solo impedía que otros la hirieran, también le impedía recibir el consuelo, el amor y la compañía que necesitaba. Porque el dolor de la traición no solo roba lo que te hicieron, también roba lo que te niegas a recibir después. Esa es la trampa. Lo que te hicieron una vez parece condenarte a vivirlo todos los días en tu memoria. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que después de una traición prefieres esconder tu corazón y dejar de creer en las personas? Es un mecanismo natural, pero no es un camino de sanidad. El verdadero proceso comienza cuando reconocemos que aunque alguien falló, no todos fallarán. Y sobre todo, cuando entendemos que en Dios hay un refugio seguro, donde nunca habrá engaño ni traición. Hay pasos prácticos que pueden ayudarte. Reconocer la herida, no minimizarla ni disfrazarla, sino admitir que dolió. Evitar encerrarte. No permitas que la traición de uno se convierta en desconfianza hacia todos. Llevar el dolor a Dios en oración. No hay conversación más segura que la que tienes con aquel que nunca te falla. Samira comenzó poco a poco. El primer paso fue abrir su corazón a Dios y decirle con sinceridad: Señor, no entiendo por qué me pasó esto, pero no quiero que este dolor me convierta en alguien que no soy.
Esa oración sencilla marcó un cambio. Y quizá ese sea tu paso hoy. Tal vez todavía te duele recordar lo que viviste, pero puedes comenzar reconociéndolo delante de Dios y pidiéndole que te guíe en el camino hacia la sanidad. No se trata de olvidar de la noche a la mañana, se trata de aprender a vivir confiando en que el Dios que nunca falla puede restaurar lo que otros dañaron. En medio de su dolor, Samira abrió la Biblia buscando respuestas, y se encontró con un pasaje que parecía describir su propia herida. En el Salmo 41:9, David escribe: «Aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Este no es un lamento superficial. David no habla de un enemigo visible, de alguien que siempre estuvo en su contra. Habla de un amigo íntimo, alguien con quien compartía la mesa, alguien que conocía sus secretos y su confianza. Y esa es la esencia de la traición. El golpe no viene de lejos, viene de cerca. Cuando meditamos en este versículo, nos damos cuenta de que David describe el dolor universal de todos los que han sido traicionados. La confianza rota, la herida en el alma, la sensación de haber sido engañados por alguien que debía cuidarnos. Pero también descubrimos algo más profundo, que la Biblia no nos oculta estas experiencias humanas. No trata de endulzarlas, no las esconde, sino que las expone para que entendamos que no estamos solos en este dolor. Aún más, este mismo versículo es un eco profético de lo que Jesús experimentó en su camino hacia la cruz. El Evangelio nos muestra que Judas, uno de los 12, el que comía con él, fue quien lo entregó. La traición más dolorosa de todas fue sufrida por el Hijo de Dios. Él fue traicionado con un beso, un gesto que debería significar amor, convertido en símbolo de engaño. ¿Puedes ver la conexión? Lo que vivió Samira, lo que vivió David y lo que quizá tú has vivido, lo entendió también Jesús en carne propia. El Maestro sabe lo que significa confiar en alguien y ser herido. Por eso, cuando vienes a Él con tu herida, no lo haces delante de un Dios distante que no comprende, sino delante de un Salvador que ya estuvo allí. Y ahí está la esperanza. La traición de un hombre o de una mujer puede marcar tu historia, pero no define tu destino. Jesús fue traicionado, pero esa traición lo llevó a cumplir el propósito más grande de todos: salvar al mundo. Lo que parece el final, en las manos de Dios puede transformarse en un nuevo comienzo. Por eso, si hoy sientes el peso de la traición, recuerda que tu herida no es invisible para Dios. Él conoce cada lágrima y cada recuerdo. Y si decides poner tu confianza en Él, descubrirás que hay una fidelidad que no falla, un amor que no cambia y una compañía que nunca te dejará solo. El dolor de la traición puede cambiar la manera en que vemos la vida. Después de una herida así, hasta lo más cotidiano se siente distinto. La mesa donde antes había confianza ahora parece vacía, el recuerdo de las palabras compartidas se vuelve un eco doloroso, y los días parecen más largos porque uno se queda dándole vueltas a lo que pasó. Samira entendió que no podía quedarse viviendo en ese lugar de amargura. Aunque había perdido confianza en una persona, no podía perder la esperanza en Dios. Porque si algo enseña la vida con Dios es que las heridas humanas, por profundas que sean, no tienen la última palabra. Y aquí hay algo que necesitamos reconocer: la traición no siempre se supera olvidando, sino aprendiendo a mirar el dolor desde la perspectiva de Dios. No se trata de negar lo que pasó ni de minimizarlo, sino de aceptar que aunque alguien nos falló, hay uno que nunca falla. Esa es la diferencia entre vivir atado al pasado y caminar hacia un futuro con propósito. Quizás en este momento pienses que tu herida es demasiado grande para sanar. Quizás recuerdes las palabras duras, el abandono o el engaño, y sientas que no hay salida. Pero en medio de ese dolor hay una verdad que transforma. Dios no te deja donde otros te dejaron. Lo que alguien rompió con su traición, Dios puede restaurarlo con su fidelidad. Y no es un proceso instantáneo, es un camino. Cada día es un paso. Elegir perdonar, aunque duela. Elegir confiar en Dios, aunque no entiendas. Elegir abrir tu corazón otra vez, aunque tengas miedo. Esa es la manera en que la sanidad llega. La historia de Samira nos recuerda que la traición duele, pero también nos muestra que no estamos solos en ese dolor. Así como David clamó, y así como Jesús mismo enfrentó la traición, también tú puedes acercarte a Dios con confianza, sabiendo que Él entiende y que puede transformar tus lágrimas en fortaleza. Quizás hoy llevas una herida abierta en tu corazón,
pero quiero animarte a que no la lleves más solo. Entrégala a Dios. Dile con sencillez: Señor, me duele lo que me hicieron, pero no quiero quedarme atrapado en este dolor. Dame la fuerza para perdonar, la fe para confiar en ti, y la valentía para seguir adelante. Oremos juntos. Padre amado, te presento cada vida que escucha este devocional. Tú conoces las traiciones, las heridas y las lágrimas que han guardado en silencio. Te pido que pongas bálsamo de tu paz en cada corazón, que les muestres que en ti hay fidelidad que nunca falla. Ayúdalos a perdonar, a soltar lo que los ata y a caminar hacia un futuro lleno de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más. No te vayas todavía. Quédate aquí en el canal porque hay más palabra para tu vida. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue alimentando tu fe. No olvides suscribirte al canal para que cada día recibas un nuevo devocional que te fortalezca. Y déjame un comentario si deseas que ore por ti o si quieres animar a alguien más que esté pasando por una traición. Este espacio es para crecer juntos, y lo único que te pido es que no te vayas con el corazón cargado, sino con la esperanza de que Dios está contigo.